Buenas tardes, mi nombre es Adrián Saúl Polanco Ferrer, matrícula 2023-0222. En este video voy a estar completando el primer parcial de programación web con el profesor Amadís Suárez Henao. Estos son los requisitos del proyecto. Debe tener una página inicial que muestre una lista de todos los estudiantes que han llegado tarde, que sea fácil y clara de leer. Debe tener un botón para registrar una nueva tardanza, de modo que al cliquearlo lleva el formulario para registrar una nueva tardanza, que incluye los campos de matrícula, nombre, apellido, curso y motivo. Debe registrar la fecha y la hora. Eh, no se puede usar eh, herramientas como Copilot ni nada por el estilo. Debe ser desarrollado desde cero. Y bueno, vamos a empezar. Nos metemos en eh, el software que utilicemos para usar PHP. En mi caso uso WAMP 64 y estoy en la carpeta www, que es donde se almacenan todos los proyectos de PHP. Creamos una nueva carpeta que se va a llamar primer parcial. La abrimos con Visual Studio Code. Abrimos la terminal para instalar Bootstrap. Lo voy a estar haciendo de esta manera, ya que no sé si es permitido, por ejemplo, ir a la página de Bootstrap e instalarlo mediante el link, para lo que tendría que copiar. Entonces, debido a esta parte aquí, no sé si se ha permitido. Entonces, ante la duda, mejor utilizo este comando. Ya puedo cerrar el explorador de archivos y ya con esto estamos instalando Bootstrap. Ya se instaló Bootstrap, entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear un archivo index.php. Vamos a crear la estructura básica de un archivo HTML. Esta funcionalidad la ofrece Visual Studio Code nativamente. No tiene nada que ver con Copilot ni nada de eso. Aquí ven que tengo el Copilot desactivado. Vamos a comentar. Vamos a comentar el código para empezar a cumplir este requisito. Deben comentar su código en PHP al menos 2 veces con matrícula y nombre. Al inicio del video, cuando comience a programar. Entonces, ahí está nuestro nombre y matrícula, la primera de ellas. Entonces, aquí vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle tardanzas. Aquí vamos a agregar una referencia al Bootstrap que acabamos de descargar, que está en la carpeta vendor, TWS, Bootstrap, dist, CSS y finalmente bootstrap.min, CSS. Entonces ya con esto tendríamos Bootstrap instalado en este archivo HTML. Lo siguiente que vamos a hacer es ingresar a nuestra base de datos. Bien, vamos a ingresar al PHP Vamos a crear nuestra base de datos. Voy a estar utilizando comandos para hacerlo mucho más rápido.
Se va a llamar colegio. La voy a usar, la base de datos colegio. Vamos a crear una tabla llamada tardanzas. Vamos a agregarle un ID tipo int, autoincremental y primary key. Vamos a agregarle un campo matrícula. Vamos a agregarle un campo nombre, campo apellido, campo curso, campo motivo que va a ser tipo test. Y finalmente, un campo para la fecha y la hora va a ser el tipo timestamp, ya que este tipo de datos refleja tanto la fecha como la hora, y va a tener un default de current timestamp. Bueno, esta línea aquí lo que va a hacer es, al ingresarse un registro en la base de datos, lo que va a hacer es registrar en ese registro la fecha y la hora en la que se haya hecho ese registro. Por ejemplo, si hago un registro ahora, me va a poner que fue bueno, el 3 de junio de 2024 a las 5:06, automáticamente, sin yo tener que especificárselo. Entonces, vamos a crear la base de datos. Aquí se creó. Aquí se creó también la tabla con la estructura que habíamos previsto. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra base de datos. Hay varias formas de hacer esto. Yo en mi caso voy a estar encapsulando todo lo relacionado a la conexión en una clase. La clase se va a llamar Database. Vamos a crearle un constructor para que al instanciarse la base de datos, esta clase se conecte automáticamente a la base de datos. Entonces, vamos a crear unos cuantos atributos que se van a corresponder con los parámetros que se requieren para la conexión. Contraseña. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, verdad, DB la base de datos se llama colegio. Y bueno, finalmente vamos a agregarle aquí un atributo llamado con, que va a representar la conexión. Y este atributo se va a inicializar cuando, cuando se haga la conexión a la base de datos. Entonces, vamos a empezar con la conexión. Aquí
Asignamos este atributo que acabamos de declarar con un new MySQL. Aquí le vamos a especificar el atributo que acabamos de crear. Eh, bueno, si se preguntan el porqué de todo esto, bueno, aquí el host se corresponde con el servidor donde estoy corriendo esta base de datos, que es el localhost, el servidor local. El username se corresponde con el usuario con el que entramos aquí a la base de datos. En mi caso estoy en el usuario root. La contraseña aquí está vacía porque, bueno, el usuario root por defecto tiene la contraseña vacía. Y el DB name se corresponde, bueno, con el nombre de la base de datos que queremos conectarnos a esta base de datos. Entonces, y bueno, la conexión ya, como ven, representa ya la conexión a la base de datos. Utilizamos aquí el new MySQL para crear una nueva conexión a la base de datos y asignarla a esta variable. Entonces, bueno, en caso de que esta conexión tenga un error de conexión, pues aborta todo esto. Podemos cerrar aquí la terminal ya que no la vamos a estar utilizando más. Y bueno, ya aquí estaríamos inicializando la conexión a la base de datos. Vamos a crear un método para recuperar las tardanzas o los registros que se hayan producido y se hayan registrado. Entonces, aquí vamos a crear una consulta SQL. Selecciona de la tabla tardanza, porque así como se llama la tabla, y ordénalo por fecha ahora, de forma descendente. Entonces, ejecutamos, bueno, no, vamos a crear un resultado en el que ejecutamos un query utilizando nuestra conexión a la base de datos. Le pasamos el SQL que acabamos de escribir y lo retornamos. Y aquí me faltó el signo de dólar. Creamos también una función para insertar. Y esta función va a estar recibiendo lo que es la matrícula, lo que es el nombre, lo que es el apellido, el curso y el motivo. La fecha, la fecha y la hora no la va a recibir porque, bueno, ya eso lo va a generar la base de datos. Entonces aquí hacemos lo propio, creamos una consulta, creamos una consulta, pero esta va a ser insert into la tabla tardanzas con los siguientes valores: matrícula, nombre, apellido, curso, motivo.
matrícula, nombre, apellido, curso y motivo. Entonces, bueno, ejecutamos una vez más la consulta. Ya ahí estaríamos insertando en nuestra base de datos. Finalmente, vamos a crear una función destructora para que me cierre la conexión para no estar malgastando recursos de forma innecesaria. Ya aquí estaríamos terminados aquí con esta clase de la base de datos. Entonces, ya aquí podríamos, bueno, vamos a hacer un pequeño registro aquí. Vamos a hacer un registro. Me voy a poner, voy a poner mis datos, por ejemplo, para hacer una pequeña prueba más adelante. Ahora, cuando desarrolle la página de, o sea, la página principal. Motivo lo dejó la guagua, que es un motivo bastante común y realista en nuestro instituto. Entonces aquí ya se hizo la tardanza, sí, se registró la fila. Como ven, no, aunque no introduje la fecha de este campo explícitamente, me lo generó por la configuración que le hice al principio. Como ven, 3 de junio de 2024 a las 5:17. Me registra incluso el segundo. Entonces, bueno, lo próximo que vamos a hacer es desarrollar ya lo que es la página principal que vamos a tener. Entonces, vamos a empezar. Aquí voy a crear un div con la propiedad de table, la clase de table y table border. Voy a crear un, no, aquí era un table que iba, una tabla. Vamos a ir viendo cómo va quedando. Mm. Bueno, aquí no me voy a mostrar nada, obviamente, porque todavía no le he no le he puesto contenido. Vamos a meter esta tabla que hicimos. Y ahora sí, ahora vamos a crear una cabecera. Eh, creo que creo que esto era así. Bueno,
a hacerlo de forma manual para hacerlo más rápido. Eh, apellido, creo que iba curso, sí, curso. Motivo y fecha y hora. Vamos a recargar aquí. Y bueno, aquí ya va tomando algo de forma. Va tomando forma ya. Entonces, vamos a continuación, vamos a salirnos no de la tabla, sino de la cabecera y vamos a crear un cuerpo de tabla. Lo cerramos. Entonces aquí vamos a abrir un PHP. Entonces aquí vamos a decir sí, eh, tardanzas, num rows. O sea, si el número es mayor que cero, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mientras la fila sea igual o sea, mientras la fila arroje datos, mientras la fila arroje datos, entonces vas a hacer, va a ser lo siguiente. Vamos a crear una, una fila. Vamos a crearla aquí fuera porque es mucho más fácil. Y después la vamos a meter aquí dentro. Entonces vamos a decir td row. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer row, matrícula, matrícula y así sucesivamente. Nombre, apellido, eh, ¿cuál es el otro campo? Curso, motivo y finalmente fecha, hora. Entonces ya esto lo cortamos, lo ponemos aquí para que PHP genere dinámicamente estas filas. De lo contrario, queremos mostrar un mensaje alternativo para que no se quede esa tabla ahí. O sea, no se quede esa tabla así vacía, sin contenido, feita. Vamos a tr eh, test center para centrar el texto que va a tener. Y bueno, también vamos a agregarle lo que es un esto aquí, call span
6. Entonces, aquí le ponemos no hay registros, o no hay tardanzas, mejor dicho. No hay tardanzas. Entonces, de nuevo, esto lo ponemos aquí. Bueno, claro, aquí me va a dar error, porque estoy usando esta comilla aquí. Entonces aquí le ponemos comillas simples. Aquí le ponemos punto y coma, quitamos este espacio y ya debería de estar funcionando. Vamos a ver. Mm, vamos a ver qué está pasando. Bueno, claro, es que no he hecho la consulta. No he hecho la consulta. Lo que había hecho era primero escribir la clase, pero en ningún momento la llamé. Entonces, aquí, antes de HTML y después de nuestro comentario que hicimos al principio, vamos a crear una instancia de la clase eh, que va a ser db igual a new database. Y esto aquí me va a dar error si no lo importo. Entonces, aquí le pongo database PHP. Ahí está. Entonces, ahora sí, registro de tardanzas. Tardanzas igual a db.get tardanzas. Ahora sí debería de funcionarme. Vamos a ver. Ahí está. Como ven, los datos que están aquí son los mismos. Son los mismos que están aquí, como pueden ver. Me faltó algo. Me faltó algo que es lo que sería el botón. Va a redirigir un archivo que todavía no existe, pero bueno, eventualmente ahora lo vamos a crear. Vamos a meterle un btn y un btn primary y bueno, vamos a ver. Bueno, voy a ponerle un margin bottom de 2. Y bueno, ahí se ve mejorcito. Entonces, bueno, lo siguiente que vamos a hacer es registrar bueno, vamos primero a crear lo que sería el formulario para registrar una nueva tardanza. Entonces, no, tardanza no, registrar. Entonces, vamos nuevamente, vamos a poner aquí, registrar nueva tardanza. Entonces, aquí, para poder volver a utilizar Bootstrap, vamos a copiar y pegar esto aquí. Yo ya estoy copiando porque, bueno, ya fue código que ya mostré, que fui yo que escribí. Entonces, para ahorrar un poco de tiempo aquí. Eh, vamos a crear un container
con un margin de 5. Aquí lo vamos a poner, aquí, ¿dónde estaba? Aquí. Vamos a poner, ya que ya tengo el archivo, vamos a poner que lo redirija aquí. Entonces, vamos a, vamos a crear lo que sería el formulario. A crear un H1 con un marching botón de 4, un contenido que diga registrar nueva tardanza. Entonces aquí creamos un form con un action, no era form post y bueno, creo que ya eso era todo. Eh, todavía no va a hacer nada ese archivo, pero para tenerlo ahí ya, vamos a ponerle guardar, un guardar PHP. Entonces, eh, ya aquí podemos que va a ir a ese controlador o ese archivo. Entonces aquí vamos a crear no un contenedor, pero bueno, un div que me contenga lo siguiente, un label con un form label que diga matrícula. Entonces aquí un input, input test con form control. Se va a llamar igual, o sea, matrícula, y va a ser requerido. Todos van a ser requeridos. Entonces ya aquí lo que hacemos es copiar esto. Y le ponemos nombre, apellido, ¿qué más? Nombre, apellido, curso, motivo, y ya, o sea, esos serían todos los formularios, porque ya el ID y la fecha y hora, eso va a ser generado por lo que es SQL. Vamos aquí finalmente a generar un botón que me envíe ese formulario. Button submit con las clases de BTN y BTN primary. Te va a decir registrar nueva tardanza. Entonces, vamos a guardar aquí. Y aquí está nuestro formulario. Entonces, vamos a hacer un pequeño review. Por ahora, tenemos
hemos cumplido este requerimiento de la página inicial, que a mi entender, bueno, se puede leer fácilmente y claramente quiénes llegaron tarde, a qué hora y bueno, todo eso. Tenemos también el botón para registrar una nueva tardanza. Tenemos el formulario con los campos: matrícula, nombre, apellido, curso y motivo. 5 y 5. Entonces, eh, solamente faltaría registrar la fecha y la hora. Entonces, bueno, vamos a hacer esto en el guardar PHP. Pero primero, bueno, vamos a abrir otro PHP aquí y vamos a hacer otro comentario con mis datos. El segundo comentario y último. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer el registro. Vamos a hacer el registro. Para eso vamos a llamar o a importar el archivo database.php. Lo que vamos a hacer es, si, si el servidor, si el servidor tiene una solicitud con el método POST, que es el método que estamos utilizando aquí en el formulario. Así es como yo me doy cuenta eh, que, así es como yo sé que el formulario fue enviado. Entonces, si el servidor tiene una solicitud con el método de POST, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una instancia de nuestra base de datos y vamos a capturar los datos que se insertaron en el formulario. Entonces, en mayúscula. Matrícula. ¿Por qué estoy usando matrícula aquí? Pues bueno, porque este fue el nombre que le puse al input. Aquí está matrícula. Entonces voy a hacer lo propio con todos los otros métodos. Nombre, apellido, curso, y finalmente motivo. Vamos a separar esto para que sea un poco más entendible el código. Aquí estoy instanciando la base de datos, o sea, creando una conexión. Aquí estoy obteniendo los valores que se inserten dentro del formulario. Aquí. Si se fijan, cada uno de estos nombres que están aquí se corresponde con los valores de los atributos name que estoy usando en los inputs. Eso es para capturar los valores que estén dentro del formulario. Entonces, ya lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si este método, si este método
Si este método devuelve algo, si este método devuelve algo, quiere decir fue aceptado exitosamente. De lo contrario, hubo un error al insertar la nueva tardanza. Una vez hecho esto, quiero dirigir al usuario a la página principal, que es index.php. Entonces, de lo contrario, como quiera que sea, le dirige al usuario al index.php, como quiera que sea. Bueno, podría, podría ser lo siguiente para simplificarlo. Lo saco del if y ya, simplemente. Le doy aquí a exit. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, para, para evitar que al, al ingresar a esa dirección, o sea, ingresando a esa dirección, por ejemplo, haciendo esto. Si ingreso haciendo esto sin ponerlo, sin poner esto aquí al final, fuera del condicional, se me quedaría en blanco la página, que fue lo que me pasó en la primera tarea o en la segunda. Entonces cuando se la mostré al profesor, dije, pues bueno, que no me redirigía y eso, y bueno, ya aprendí, como ven ahí, si le doy, si voy a esa dirección, a la dirección de este archivo, me va a devolver al index.php. Entonces, bueno, ya vamos aquí a probar toda la funcionalidad de nuestra página. Vamos a ir a registrar una tardanza. Vamos a, vamos a registrar, por ejemplo, al profesor. Y vamos a decir que, bueno, vino un huracán. Vamos a darle aquí y como ven, aquí se hizo el registro. Ahí está hecho el registro. Bueno, vamos aquí a cambiarle una pequeña configuración que le teníamos. Bueno, no, tiene más sentido, realmente tiene más sentido dejarlo como estaba. Porque cuando el usuario registra una nueva tardanza, supongo que la que querría ver primero sería la más reciente. Entonces, para asegurarnos, vamos a registrar otra. Vamos a registrar otra. Vamos a decir Henry Lara, eh, programación 3. Y bueno, salió tarde del trabajo. Vamos a darle de nuevo. Como ven, me hace de nuevo la inserción. Entonces, eso fue todo por el día de hoy. Espero que le haya gustado este video y bueno, hasta la próxima. Mi nombre es Adrián Saúl Blanco Ferrer.
matrícula 2023-0222. Asisto a la sesión de los viernes a las 7 en programación web. Entonces, ya eso fue todo por este video.